Hola quinto séptima, grupo B. Bienvenidos a quinto. ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Este año vamos a estudiar algunos elementos electrónicos y su aplicación en el automóvil. Al mismo tiempo, repasaremos los sistemas vistos el año pasado e incorporaré la parte práctica a través de videos que grabaré para verificación. También estudiaremos el sistema de alumbrado que quedó pendiente del año pasado. A diferencia del año pasado, en este voy a ser más estricto en la fecha de entrega. Bueno, ese es el panorama. Bienvenidos nuevamente y comencemos a trabajar. Electrónica básica. Definimos a la electrónica como la ciencia y la técnica que trabaja con la tensión y la intensidad, movimiento de los electrones en los semiconductores y conductores bajo ciertas condiciones. La mayoría de los circuitos electrónicos toman como elemento esencial a los componentes formados a base de semiconductores. Estos elementos son activos: diodos, transistores, tiristores, triac. También en los circuitos electrónicos existen otros componentes llamados elementos pasivos, que son resistencia, condensadores y bobinas. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Estos componentes son resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Si el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuitos electrónicos. Ley de Ohms. La ley de Ohms es la relación que existe entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Como consecuencia de la relación entre estos tres conceptos, su formulación matemática es la siguiente: I es igual a B sobre R. Ahora bien, intensidad de corriente es la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. La unidad es el amperio o ampere. Voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad es el voltio o volts. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Su unidad es el ohmio u ohms. A continuación repasaremos algunos conceptos. Circuito en serie. Definimos el circuito serie al circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente, que suministra la energía a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Características generales. La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. La resistencia equivalente o total del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos, independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Característica general. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se la denomina rama. La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito. La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Resistencia. Definición. Llamamos eso al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Es un elemento pasivo que al atravesarlo genera una caída de tensión entre sus terminales. Como ya sabemos, la unidad de resistencia es el ohmio. Se abrevia con la letra mayúscula R y el símbolo del ohmio es la letra griega omega. El material que se utiliza para hacer una resistencia es un carbón y otros elementos resistivos. Símbolo electrónico. Para diagramas esquemáticos, planos y cualquier cálculo matemático, estos son los símbolos más utilizados para representar un resistor o resistencia. Forma física. La imagen A nos muestra la forma constructiva de la resistencia. Las hay de distintos tamaños de acuerdo a la potencia que disipan. Vamos a explicar un poco el código de colores que los técnicos en electrónica crearon para identificar el valor de las resistencias en los circuitos.
Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores están indicados normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de este. Para el tipo de encapsulado axial, figura A, dichos valores van rotulados con un código de franja de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia, normalmente plateada o dorada, a la derecha. Se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia precisión. Para entender la lectura utilizaremos la resistencia de la figura A, sin tener en cuenta la cuarta franja, que es la de tolerancia. Vamos a utilizar la tabla que confeccioné para entenderla mejor. En 1 tenemos los colores de las bandas correspondientes. En 2, el valor de la primera cifra. En 3, el valor de la segunda cifra. Y en 4, el multiplicador, que es en realidad el valor final, que va a ser en ohms. En este caso, la de la figura tiene un valor de roja, violeta, verde, igual a 2.7 megaohms o 2.700.000 ohms. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Para poder entender mejor vamos a utilizar las decenas, centenas, milésimas hasta 1 mega, en donde apreciamos cómo se coloca la banda negra. 10 ohms igual a marrón, negro, negro. 100 ohms igual a marrón, negro, marrón. 1000 ohms o 1K, marrón, negro, rojo. 10.000 ohms o 10K, marrón, negro, naranja. 100.000 ohms o 100K, marrón, negro, amarillo. 1.000.000 de ohms o 1 mega, marrón, negro, verde. Ahora bien, cuando tenemos 4.2K, 5.1K, etc., sus colores son 4.2K o 4200 ohms es igual a amarillo, rojo, rojo. 5.1K o 5100 ohms, verde, marrón y rojo. Y cuando tenemos 4K5, 2K8, etc., sus colores son 4K5 o 45.000 ohms igual a amarillo, verde, naranja. 2K8 o 28.000 ohms igual a rojo, gris, naranja. Función de la resistencia. Como sabemos, una resistencia colocada en serie en un circuito produce una caída de tensión. Este fenómeno no permite conectar a los transistores, diodos, LED, etc., a fuente de elevado voltaje sin que se produzca daño alguno. La figura nos muestra un circuito típico en donde la resistencia conectada en serie al LED produce una caída de tensión. En este caso, la resistencia conectada es de 1K, la fuente es de 12 voltios y para que el LED no se queme, la caída de tensión es de 1,87 voltios. Resistencias variables. Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello le ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo, proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Según su función en el circuito, estas resistencias se denominan potenciómetros. Se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior, controles de audio, video, etc. Trimmers o resistencias ajustables. Se diferencia de las anteriores en el que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso está limitado al personal técnico. Controles de ganancia, polarización, etc. Reóstato. Son resistencias variables en las que uno de sus terminales o extremos está eléctricamente anulado. Tanto en un potenciómetro como en un trimmer, al dejar uno de sus terminales extremos al aire, su comportamiento será el de un reóstato, aunque estos están diseñados para soportar grandes corrientes. La figura nos muestra el aspecto físico y su símbolo de las distintas resistencias variables. Tipos de potenciómetro. En función del modo de regulación, los potenciómetros se dividen en dos: lineales,
que recorren casi 360 grados y que van respondiendo progresivamente con el giro. Logarítmicos que al principio responden con una progresión muy pequeña y después, con unos pocos grados de giro, sus valores crecen rápidamente. Los potenciómetros en el automóvil se emplean como sensor de la paleta del caudalímetro, TPS o sensor de la mariposa de aceleración. Medición de la caída de tensión en la resistencia. Vamos a realizar en forma práctica la medición de la caída de tensión en una resistencia. Para realizar dicha medición vamos a utilizar los siguientes elementos. Un tester digital, utilizando la escala de voltaje de corriente continua, un protoboard, 3 resistencias, una de 1K, una de 680 ohms y la otra de 220 ohms, y 3 LED y una fuente de 12 voltios. Tester o multímetro. Realizaremos una revisión del tester o multímetro y lo definimos así. Un tester, también denominado multímetro o polímetro, es un instrumento eléctrico portátil que mide directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y tensiones, o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Se dividen en analógicos, imagen A, y digital, imagen B. Estos últimos, la función es la misma, con algunas variantes añadidas. Recordemos que un voltímetro se conecta en paralelo, es decir, entre los extremos de la batería, el amperímetro se conecta en serie en el circuito y un ómetro en paralelo y el objeto a medir desconectado de la fuente. Colocación de las puntas en el tester. Recordemos de cómo se colocan las puntas. En el analógico es más fácil, pues están de frente y separadas y con los colores que la identifican. En cambio, en el digital, en A va la punta roja, en B la punta negra y cuando tenemos que medir amperaje, la punta roja va en C. Protoboard o tabla de pruebas. Un protoboard o placa de prueba es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de línea, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Figura número 1. En la figura 2, con 1 y 4 tenemos representados la entrada de la fuente, positivo y negativo. En 2 y 3, los nodos de conexión. Desarrollo de la práctica. En el protoboard vamos a armar los siguientes circuitos. En 1, una resistencia de 1K. En 2, una resistencia de 220 ohms y en 3, una resistencia de 680 ohms. Tester digital. Como ya dijimos anteriormente, utilizaremos un tester digital en la escala DC voltios y con la llave selectora seleccionamos la escala de 20 voltios. Medición. Vamos a realizar 2 mediciones antes de la resistencia, voltaje de la fuente, y después de la resistencia, caída de tensión. En A procedimos a medir el voltaje de la fuente antes de la resistencia, en este caso 12 voltios. Luego colocamos la punta positiva del tester, después de la resistencia de 1K, y observamos la aguja que nos marca 1,87 voltios. Realizamos lo mismo con la de 680 ohms, figura C, que nos da 2,30 voltios, y sobre la resistencia de 220 ohms tenemos aproximadamente 4,39 voltios. A continuación vamos a demostrar en forma práctica cómo funciona un potenciómetro. Este es el método que se utiliza para averiguar en un automóvil si el TPS funciona correctamente. Definimos al TPS, en inglés Throat Position Sensor, es el sensor de posición del acelerador, encargado de medir la posición a la cual se encuentra la mariposa de aceleración. La imagen nos muestra representados los terminales de un potenciómetro, siendo ellos terminal negativo 0 voltio, terminal central denominado señal y terminal positivo 5 voltios. Armamos en el protoboard el circuito de la figura 1
Conectamos al voltímetro en los terminales de los extremos del potenciómetro, teniendo que marcar el voltaje de la fuente, 5 voltios. Ahora, en 2, colocamos la punta positiva en el terminal del cursor, que se denomina señal. En este caso, estamos midiendo 2,50 voltios. Ahora vamos a mover el cursor hasta que el voltímetro nos marque los 5 voltios de la fuente. Aclaremos que la punta roja siempre está colocada en el terminal central, como podemos apreciar en la imagen. En el siguiente video mostramos las mediciones comentadas anteriormente. Para representar, como ya dijimos, vamos a medir la caída de tensión de una resistencia, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta fuente, una fuente múltiple, de los cuales tenemos 5 y 12 volts. Vamos a utilizar el tester, en este caso digital, en la escala volt corriente continua de 20, ¿no es cierto? Ya el negativo lo tengo conectado a través de un cable fijo. Acá tenemos representada, en este caso primero vamos a probar la resistencia de un K, ¿no es cierto? Y acá tenemos un LED en este caso rojo. Acá tenemos la conexión negativa y acá tenemos la conexión positiva. La primera medición que vamos a hacer, vamos a tomar antes de la entrada de la resistencia los 12 voltios de la fuente. En este caso 11,81, no son 12 volts exactos. En el caso de un K, vamos a ver la caída de tensión que provoca es, en el otro extremo de la resistencia, 2,0304. ¿Bien? Ahora vamos a sacar esta resistencia y vamos a ponerla de 680 ohms, ¿no es cierto? En el breadboard, 680 ohms, conectamos. Como siempre, acá tenemos la fuente y acá tenemos la caída de tensión. En este caso, 2,11 es la caída de tensión que produce la resistencia de 680 ohms. Y sacamos esta y vamos a conectar la de 220 ohmios. Bien, y produce una caída de tensión de 2,61. ¿Bien? ¿Entendieron? Este es el proceso que hace la resistencia en los circuitos, en este caso, para que nosotros podamos prender un LED con 12 voltios. ¿Bien? Por el otro lado, vamos a ver lo que decíamos del potenciómetro. Acá tenemos desarmado un potenciómetro donde tenemos la pista central, que es un carbón resistivo con los dos extremos, ¿no es cierto? Uno es negativo y el otro es positivo. Y acá tenemos el cursor que va tomando en la perilla, esto es lo que gira, ¿no es cierto? Va tomando más o menor resistencia. Acá nosotros ya lo tengo conectado, acá tengo positivo y acá tengo negativo, los dos extremos del potenciómetro. Y acá en el medio, a través de este cable con las pinzas cocodrilo, tengo el central o la señal. Si nosotros medimos acá, tenemos, ahí cambia 5 voltios. Si nosotros medimos acá, tenemos en el extremo los 5 voltios. ¿Bien? Ahora, yo voy a tomar cómo trabaja un potenciómetro. En este caso, ahí lo tengo 0 voltios, 0 resistencia. A medida que yo voy moviendo, ¿no es cierto?, va tomando resistencia y acá aproximadamente estaríamos en la mitad del cursor aproximadamente, ¿no es cierto? Y si llegamos al otro extremo tenemos los 5 voltios, ¿no? ¿Cómo trabajaría en el auto? Esto está conectado en el eje de la mariposa de aceleración, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos acelerando, esto va moviendo y va tomando mayor o menor resistencia. Y esto determina en la computadora a dónde está la mariposa. Si está a mitad de camino, entonces le va dando la orden al inyector para que
suministren más o menos combustible. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima. Llegamos al final de esta parte. En la próxima entrega veremos el funcionamiento de otros dos elementos pasivos, el capacitor y las bobinas. Hasta la próxima.